A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Jeremías. Thus says the Lord. Así dice el Señor. Esta fue la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Caminen por el camino que les mando para que les vaya bien. Pero no escucharon ni prestaron oído. Caminaban según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Me daban la espalda y no la frente. Desde que salieron sus padres de Egipto hasta hoy, les envié a mis siervos los profetas, un día y otro día, pero no me escucharon ni prestaron oído. Endurecieron la cerviz, fueron peores que sus padres. Ya puedes repetirles este discurso, que no te escucharán. Ya puedes gritarles, que no te responderán. Les dirás, aquí está la gente que no escuchó la voz del Señor su Dios y no quiso escarmentar. La sinceridad se ha perdido, se la han arrancado de la boca. Verbum Domini. If today you hear his voice, Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Entren, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor, conviértase a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo Jesús estaba echando un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron, si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú, y usted y sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios,
then the kingdom of entonces God has come. es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. But when someone strong, Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, he takes le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín, whoever is not with me el is que no against está conmigo me, and whoever does not está gather contra mí. scatters. El que no recoge conmigo desparrama. Domini. A part of Christ's ministry, Aparte de Cristo y su ministerio, the exorcism of demons, estaban los agiseos de los demonios, something that showed his power, algo que mostró su poder. rebuked Aquí and cast them out. Jesús rechazó a los demonios y los expulsó. Esto causó divisiones, es algo increíble porque Were amazed. las multitudes estaban asombradas, pero su asombro ante este hombre que podía hablar después de haber sido poseído por un demonio, su asombro Does not necessarily, no necesariamente conduce a la fe, it leads to two other sino a dos otros tipos de part preguntas. of the crowd. Primera parte de la muchedumbre dice que lo hace por el poder de Beelzebub. Beelzebub significa príncipe bajo, Being the pagan god es of decir, el dios pagano de los even in the time of canaanitas. Incluso todavía se le alababa por parte de los paganos del norte en la época de Cristo. Sin embargo, one of the things Jesús, una de las cosas que el Antiguo Testamento comprendió es que estos diferentes dioses either demons, eran o demonios o no eran nada. call them Elilim, nothing. Le llamaban Elilín, es decir, nada. Sometimes, as in the O book a of veces se les Isaiah, llamaba, como el libro de Isaías, se les llamaban demonios. when they ascribe Por lo tanto, cuando power to the adscribían verdaderos poderes a estas deidades, era un poder demoníaco, los veían como esos demonios these que gobernaban esos reinos. something that Algo que está detrás de la tentación de Cristo, inclusive cuando Satanás se le apareció a Cristo, le dije, yo te daré todos estos reinos. Christ did Fíjense que en que Cristo no dudó que Satanás había gobernado por sobre ellos, pero no se inclinaría para adorarle, God in him alone. porque él adoraba únicamente y servía únicamente a Dios. This sense Así que este sentido de que los demonios tenían este tipo de realidad era algo fuerte aún en el mundo antiguo, particularmente en el pueblo de Israel. Los veían como demonios, y cuando lee los relatos de los dioses, uno ve una cualidad demoníaca. Trabajan haciendo maldades, pero no benéficas en absoluto. another part of the amazed Otra parte de la asombrosa multitud for a sign from heaven. pide una señal del cielo. Y eso es una gran ironía. What sign are they looking for? ¿Qué signo están esperando ellos? What is going to outdo ¿Qué va a ser más que el eliminar un demonio? Si hay alguna señal del cielo que sea poderosa, es que el eliminar el demonio lo es. Otros signos podrían ser ambiguos, maybe changing como por ejemplo cambiar las piedras en pan. that could be Si hacía eso, esto podía ser ambiguo, podía ser por el poder de un mago, por ejemplo. they should have been able Pero to recognize deberían haber podido reconocer que el cielo estaba actuando aquí al eliminar a un demonio. it's this Sin embargo, es este tipo de ceguera, de asombro, that go together. que van juntas en una multitud. Es por eso que tenemos esa primera lectura del profeta Jeremías, capítulo 7, the, que the Lord said, el Señor "Walk in the ways I dijo, command you, that you may tra- prosper." caminen por donde yo voy para que prosperen, pero ni hicieron caso, Their own hearts. pero que en su lugar fueron caminando en la dureza de su corazón. No podían ver lo que Jeremías les decía. This is something that is a Esto es perennial algo que es un problema perenne, that people que la gente verá
what God is trying to lo do. que Dios está tratando de hacer. But because Sin embargo, a causa de su propia dureza de corazón, don't allow it to no permiten que esto se And this hunda, is a problem that we want y to eso es un confront problema que in queremos this Lenten confrontar season. en esta época de la Cuaresma, Make sure that we're para not cerciorarnos de que no estemos señalando con el dedo a la gente de la época de Jeremías o de Cristo, but rather we sino are más examining bien our estamos own examinando nuestras propias conciencias para ver cuáles son los signos the presence of God de la that we see in presencia our de lives, Dios que and vemos how en nuestra vida y cómo my heart es que es mi hardened to corazón listen to algo the words of God. endurecido al tratar Am I de escuchar able las to palabras de listen Dios. to Es que what yo has puedo to say? escuchar a lo que Dios tiene que Am I decirme. able to pay Es que attention yo to the puedo signs prestar atención that a los God gives me? signos que me da Dios. And I need to pay attention Yo to the necesito prestar atención a la necesidad de estar abierto a la conversión deeper level. de un amor nuevo y más profundo This is regularmente. the call of today's Este es el llamado de la lectura, de las lecturas del día de hoy. answer. Cristo responde a sus críticos. First of all, Primeramente, starts off with a principle. habla acerca de los principios. Todo reino que se está dividido quedará arruinado. Decent principle. Y este es un principio decente. Es más, Abraham Lincoln citó esto When he said a house divided against itself. cuando dijo: una casa dividida contra sí misma caerá. And Christ Y speaks about how house will Cristo, fall against hablando de que that not only casa contra casa caerá, sino que los reinos también. Y rebellion. pueden tener rebeliones internas. During those rebellions, Sin embargo, durante esas rebeliones, una casa cae contra la otra. Lo vimos esto en nuestra guerra civil, en que hermano luchaba contra hermano en diferentes lados de la guerra. Las casas pueden destruirse mutuamente in a civil war. en una guerra civil. The question is, Ahora, la pregunta es la siguiente: Satan divided ¿es que Satanás está dividido contra sí mismo? so that if De manera que si yo doing what you say, estoy haciendo lo que ustedes dicen, casting demons out, eliminando y sacando demonios con un demonio, entonces no significa esto que Satanás está dividido contra sí mismo y de que hay allí una guerra civil entre las fuerzas demoníacas. ¿Piensan ustedes que Satanás toleraría ese tipo de desobediencia civil en su reino? No, no hay forma. and he Y is él going to use está dispuesto a utilizar y aterrorizar force people back into para line. forzar a la That gente is the way para que of se the evil porten bien. Esa es la forma en que trabaja el demoníaco. Él aterrorizaría y haría que la gente estuviera completamente atemorizada de él anything. y aterrorizada como para hacer algo diferente a sus órdenes. Remember that. Debemos recordar esto, Tactic que esa táctica by es terrorists utilizada por los terroristas de su propia época. whose side ¿Y are they? en qué lado están ellos? ¿A quién imitan? God in his mercy? ¿Dios y su misericordia o a Satanás y su terror? Important question. Esta es una pregunta muy importante para prestarles atención nosotros en esta guerra, porque Political warfare, etc. esta guerra militar y política, y además es una guerra espiritual, porque tanto del terrorismo está motivado por ideas religiosas, This is something that we y need. que eso es algo a lo que tenemos que prestar atención. Then the answer, of course, that La respuesta, por supuesto, es la que da Jesús. Satan is not Por supuesto, divided Satanás no está dividido contra sí mismo. against, tolerate that. Él no toleraría eso. How can I be Así que, casting ¿cómo yo puedo estar eliminando demonios por Beelzebub? En segundo lugar, your own exorcists? ustedes tienen sus propios exorcistas Cast demons out. que hacen salir Beelzebub, you ask them, a los demonios, lo hacen por Beelzebub. Le han preguntado a ustedes y por supuesto que la respuesta es Jewish que no. exorcists would never Los exorcistas judíos jamás utilizarían a Beelzebub para eliminar demonios. Eso iba en contra de la religión de Israel. But then he goes on to Sin say, embargo, él entonces dice, pero si es por el dedo de Dios que yo elimino demonios, entonces el reino de Dios ha caído sobre ustedes. Esta frase, el reino, el dedo de Dios, 19, data del Éxodo, the en magicians que los magos de Egipto are bested by Moses. son mejorados por
No longer can they Moisés. No pueden hacer ya más el tipo de signos que hacía Moisés. Imitaban sus signos first few signs of en los primeros años de la plaga, pero después la plaga se sobrepone a los magos de Egipto y les afligen a ellos también, they say en cuyo momento dice, esto es por el dedo de Dios. so that Christ Así que Cristo saying that his está diciendo que su capacidad para sacar demonios es similar a la forma en que Dios eliminó the power of Egypt el poder de Egipto and its gods. y sus dioses. Es más, una de las cosas interesantes Each of the plagues, es que cada una de las plagas, frogs and the water and los sapos y el agua, etcétera, todas estaban Egyptian deities vinculadas a deidades had a egipcias. deity Los of the Nile. But egipcios tenían deidad del Nilo que convirtió en sangre, my deity, una de sapos, una de moscas, etcétera. by using Y al utilizar estas plagas para derrotar a Egipto, Dios mostraba que estos dioses no eran dioses en absoluto, sino que eran poderes falsos y que el Señor Dios estaba a cargo de estas fuerzas de la naturaleza y que Él podía utilizarlas para liberar a su pueblo de Egipto. Así que igualmente Cristo está utilizando el poder de Dios para liberar al pueblo de Israel, su propio pueblo, del poder del demoníaco. and in this way he's showing En esta forma está mostrando que Él es como un nuevo Moisés, a new power trayendo consigo un nuevo poder, in other ways. y está haciendo esto en otras formas. Lo hará en más formas aún, por ejemplo, multiplicando los peces y los panes. Called the Lord Moisés había pedido al Señor que llevara maná these y Cristo multiplicó panes y peces. doing a greater liberation than Él es el nuevo Moisés, Cristo, que está liberando us from Satan. al librarnos de Satanás y del pecado. So Y por lo tanto, es por eso que Él dice que es por el dedo de Dios y es por el dedo de Dios que yo saco a los demonios. Entonces el reino de Dios ha caído sobre ustedes. Ustedes no han llegado tan solo a una nueva tierra, la tierra prometida, sino que el reino de Dios ha caído sobre ustedes. Y ahora vemos que hay una invasión que está sucediendo. Cristo está conduciendo una invasión de las fuerzas del reino de Dios por encima del reino del mal. it's not a civil Y no es una guerra civil of demon versus demon, de demonios contra demonios, but it's an invasion sino que es una invasión by territory, de territorios ocupados por parte de Dios, kingdom of God, trayendo consigo el reino de Dios a la presencia of this darkness de estas oscuridades en la época de Israel. Recuerden que los romanos los oprimían subject to the Roman. y eran sujetos This is the del imperio romano, y esto es lo que hizo que el reino de Dios no solamente se llevara a Israel, sino a todo el mundo, y la liberación de los demoníacos formaría parte del seguir a Cristo. Then he gives a short parable. Entonces hace una pequeña parábola Strong man fully armed cuando un guards hombre his palace, completamente his possessions are safe. But when armado then he attacks protege su posesión cuando él es más fuerte, and the spoils. le ataca, él Strong man who's armed is Satan lo deja sin armas. and his devil. Satanás y sus diablos es el mal que se han apoderado de la vida de algunos y que pueden controlar su vida. Si esto puede suceder en una forma diferente, por ejemplo, en la posesión total, que debilita y deforma la naturaleza humana, y ese es uno de los motivos porque el demoníaco, a él le gusta poseer a seres humanos. Los seres humanos son hechos en la imagen y semejanza de Dios. Cuando un demonio posee, distorsiona esa imagen y nos hace sentirnos disgustados con el ser humano y por lo tanto con la imagen y semejanza de Dios. Esa es su meta. Sin embargo, hay otras formas en que el malvado puede apoderarse de alguien por medio de violencia, por medio de cualquier otro pecado capital. Hay una distorsión que ocurre cuando la industria acaba con el amor humano, entonces hay una distorsión demoníaca y tiene que haber una restauración. Cristo quiere conquistar a esas fuerzas de la violencia,
la opresión, la lujuria, la ira y los otros pecados capitales. Él quiere sobreponerse a ellos de manera que va a haber en el sobreponerse al pecado que el hecho que las fuerzas del mal son derrotadas y Cristo es ese rey más fuerte que puede llegar y conquistar. Las fuerzas demoníacas, Él puede sobreponerse a ellos y acabar con ellos, tomando almas, quitándoselas de las garras del mal. Ese es el poder de Cristo y es por eso que Él entonces hace un reto a todos nosotros. Aquel que no esté conmigo está contra mí. Si no está usted con Cristo, está contra Él y por lo tanto del lado del malvado. Y vemos tantas de estas fuerzas que son anticristianas, no son las anticristianas de los últimos tiempos, sino los anticristianos. Recuerden a San Juan que nos advierte de muchos anticristos y que habrá muchos de estos anticristos en el mundo, y los hay en la actualidad, que están haciendo todo tipo de opresiones malvadas, por general por medio de violencia y lujuria. El sexo y la violencia son de las técnicas principales que se encuentran en el mundo actual. Sin embargo, hay otras también. Y pueden ser tantas como las fuerzas demoníacas, como por ejemplo la lujuria, la violencia, la ira. Así que hay todo tipo de cosas en que los malvados funcionan. Y si nosotros no estamos a favor de Cristo, estamos del otro lado. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión de siempre estar a favor de Cristo y que nosotros no vamos a comprometernos con sus enemigos. No vamos a decir, bueno, ellos tienen libertad de expresión para utilizar la lujuria y la ira y la violencia. Quizás puedan tener libertad de expresión bajo la ley civil para hacer estos crímenes contra la naturaleza humana, pero no tienen el derecho bajo la ley de Dios para hacerlo, y nosotros no tenemos el derecho de apoyarlos. Si nosotros no estamos con Cristo, estamos en contra de Él, y tenemos que tomar esas decisiones para estar con Cristo y nunca en contra de Él. Aquel que no colecta conmigo desparrama. Esto viene de Ezequiel, en que Dios es el buen pastor. Los malos pastores desparraman, hacen perder a las ovejas. Los buenos pastores reúnen las ovejas a donde Cristo. Tenemos que estar con Cristo, por lo tanto, para atraer a la gente hacia la justicia, la bondad, hacia lo correcto que es Jesús. Y de esa forma ayudar a muchos más al reino de Dios.